Muy buenas a todas las personas que estáis tanto como ponentes y oyentes de este congreso. Antes que nada quiero disculparme por la limitación temporal que va a hacer que muchas cosas queden por ser dichas y aparte porque quizá el título es un tanto genérico o ambiguo, pero lo voy a aclarar ya. El eje vertebrador de esta ponencia es la hibridación artística. Eh, la hibridación entendida en el sentido más abierto posible. Y esta hibridación es el nexo, la ejemplificación de esas formas de ser con. La cuestión trascendental de ser o no ser ahora tiene un tercer vértice, que es el ser con, y que responde bastante bien a los cambios y al espíritu que se está dando en nuestros tiempos. Yo voy a mostrar la hibridación como una vía, una forma eh, de integrar y vincular lo humano y lo no humano y de abrazar la alteridad y al otro, ¿no? En el plano de la identidad. Quiero empezar con esta diapositiva tan chocante entre el hechicero de la cueva que se encuentra en Francia, de Letruafred, y el Kaikai Kiri y Takashi Murakami, que son estos personajes y una especie de espíritus guardianes que él crea, eh, a pesar de ese abismo temporal y conceptual, como digo, nos encontramos con esa hibridación entre lo humano y lo animal. En el caso del hechicero, seguramente pues hay mucha lectura eh, que se le dan a este personaje, a esta figura, como un ser chamánico, un tipo de ritual, pero al fin y al cabo lo que hay es un acercamiento a lo animal de forma fraternal, buscando una hermandad y no un sometimiento de una visión jerarquizada. Igualmente con estas escrituras de Murakami, que se suele ver como un artista que tiene un arte decorativo y puramente estético, hay que recordar que siendo japonés esa mirada animista al mundo encaja muy bien con esta hibridación y esta mezcla que lo que nos lleva al final, en ambos casos, a pesar de la separación tan grande que hay entre ambas imágenes, es esa idea de continuidad en expandir la condición, la naturaleza humana, que normalmente entendemos como algo aislado, exclusivo y sí, más bien inamovible. Entonces, antes de continuar, me gustaría poner aquí las definiciones, las acepciones de varios conceptos importantes para entender todo esto, que serían el teriomorfismo, no aparece en la RAE online, al menos por lo que he visto, pero es sinónimo del zoomorfismo, esa atribución de lo animal en el ser humano, el antropomorfismo, que sería al contrario la transformación de algo no humano, un animal o cualquier otra cosa con cualidades humanas, y la hibridación, que englobaría estos dos conceptos, es más genérica y al final nos habla de el producto que surge al combinar elementos de distinta naturaleza. Entonces, ahora bien, sobre todo me quiero centrar en el antropomorfismo porque siendo humanos es el que más nos toca de cerca, y con esta pregunta que surge al tratar este tema, que ¿es el antropomorfismo positivo o negativo a la hora de reconocer la alteridad en general? Pues bien, la respuesta no es de sí o no. Si pensamos en fábulas y cuentos con protagonistas animales, y viendo, por ejemplo, los famosos caprichos de Goya, al fin y al cabo el autor aquí lo que nos presenta es una apariencia animal, se apropia de esa apariencia para utilizarlo como una cáscara vacía que rellena
con conductas y comportamientos, sí, humanos, en este caso negativos. Todo esto es en clave negativa, al fin y al cabo la percepción animal se utiliza para señalar lo supersticioso, el lado más irracional o egoísta del ser humano. Y aquí quería poner otro ejemplo de esta serie tan famosa, aunque el autor no tanto, de Marcelo Skulich, de cuadros kitsch, que al fin y al cabo responde a lo mismo. Nos encontramos con un vehículo que es el cuerpo animal, pero no representa, más allá de lo físico, nada de los animales. Entonces, al final, este antropomorfismo, que como vemos no busca una hibridación, ni psíquica ni tampoco física, estamos hablando más bien de un antropomorfismo en el sentido de atribuir cualidades humanas a animales no humanos. Sí podemos verlo como algo que al final anula la alteridad y se queda un antropomorfismo que yo creo que responde a la burbuja antropocéntrica en la que en general nos encontramos. Yo quiero hacer un repaso de artistas actuales, en su mayoría, vamos, creo que todos son actuales, sí, que responde más bien a la hibridación como unificación de las diferencias, sin negarlas y sin tampoco evadirlas. Entonces, bueno, creo que cuando hablo de hibridación, en este sentido, que es el que digo de integración, interconexión entre las distintas formas de vida de la biosfera, aunque muchos artistas yo creo que no lo asumen intencionadamente, hay que hablar del pensamiento ecofeminista, que es uno de estos pensamientos que vuelve a la práctica, es pensamiento y praxis, que aunque tiene también un pensamiento que se está todavía gestando, está en formación, ya que tiene una historia desde que se articuló tal cual con este nombre, muy corto, de 50 años, responde muy bien a esta hibridación, ya que al fin y al cabo el ecofeminismo se basa en esos puntos de contacto entre distintas discriminaciones y causas sociales y ecológicas. Entonces aquí, por ejemplo, con Benedetta Bonici, ella juega con la idea de los rayos X, que al fin y al cabo lo que hacen es ver lo que no se ve a simple vista, ver más allá. Nos presenta estos seres híbridos, o en el caso de Giulia Sensi, sus instalaciones escultóricas, que utiliza al final también moldes, va combinando partes de máquinas inorgánicas, elementos animales, partes humanas, y de nuevo nos remite a la idea del holobionte, es decir, del ser de seres. También esta idea del simbionte podemos encontrarla en autoras como Donna Haraway, que en su libro de Seguir con el problema acaba con una historia que son historias de las niñas y los niños del compost, que también nos habla desde una visión más de ciencia ficción, pero recupera esta misma idea que presentan estas artistas de distintas formas, pero que al fin y al cabo nos están hablando de lo mismo. Entonces, bueno, aquí podemos hablar de un antropomorfismo, pero como creo que todo tiene mínimo una doble cara, el antropomorfismo puede no ser visto en clave negativo como una anulación de la alteridad, sino como un acceso empático, un puente hacia esas otras formas de vida. Antes que estas artistas de hoy día, que son coetáneas, podemos mencionar, por ejemplo, a Ana Mendieta, que creo que es pionera en cuanto a esta idea de integrarse con el entorno, con el medio, con la naturaleza y no tratarla como
un instrumento, ¿no? Esa visión instrumentalizadora también que vemos en otros autores de land art al principio. Ana Mendieta al final en su serie tan conocida de La Silueta lo que hace es fundirse con el lugar, utilizar su cuerpo, su propio cuerpo humano como vehículo para formar parte de ese entramado de vida. Como yo creo que el aprendizaje es interminable, y eso es lo bonito de este, el año pasado cuando estaba terminando mi TFG y estaba buscando referencias, era, era algo muy orgánico al final porque las iba encontrando sola, y en la 59ª Bienal de Venecia, que fue ese año, este año pasado, Uffe Soloto hizo esta instalación en el pabellón danés, We Walk the Earth, que el título también ya lo deja entrever, y esa idea del holobionte, esa recuperación del mito actualizado y con una visión futurista, está aquí presente. Desde luego, creo que también el artista buscaba incomodar y tener una visión un tanto distópica para hacer despertar a los espectadores de ese momento en qué es lo que estamos haciendo ahora y hacia dónde nos puede conducir eso. Y de nuevo, por supuesto, la hibridación es más que explícita. Otra obra que también encontré en Nueva York, en una feria que se llama NADA, New Art Dealers Alliance. En este caso, esta obra no presenta una hibridación explícita física entre partes humanas y partes animales, pero sí que, como quiere hablar de una hibridación de la forma más amplia, la hibridación aquí está entre de lo que se habla y el cómo y el medio. Entonces la corporalidad, lo físico, se trata desde lo tecnológico, lo digital o lo virtual. Entonces la idea de la cosificación y la mercantilización de la vida animal y por extensión la humana se presenta con estas pantallas que tienen perritos que si a los 5 minutos no los adquieres en tu móvil, mueren, desaparecen y se renuevan con otro ejemplar con rasgos distintos. Cada uno de estos perros era único. Entonces, Exonemo, que es el dúo japonés que lo hizo, planteaba de manera muy original y creo que bastante acertada esta misma cuestión. Me gusta la doble mirada y mostrar cómo todo lo nuevo siempre surge de algo. Entonces, el mismo concepto, el mismo recurso de hibridación, de componer la figura humana, curiosamente femenina, con elementos orgánicos y vegetales, lo vemos ya en Arcimboldo a finales del XVI y lo encontramos en nuestro siglo con Matthew D. Jackson en esta serie de esculturas de bronce, solo que podemos matizar como Arcimboldo, por su parte, vela muchísimo más la presencia orgánica y da más peso a la figura humana, esa carne compuesta por flores que se dejan entrever. Y en el caso de Jackson, lo orgánico, lo vegetal es protagonista y un poco con este efecto pareidólico vemos la figura femenina. Ya otro tema que daría para bastante debate y para hablar sería la constante naturalización del cuerpo de la mujer desde una perspectiva de género, que creo que también es otro tema muy muy interesante a tratar, pero el tiempo no ayuda. Y quería ir ya terminando con una artista que conocí por internet, por desgracia no he podido ver nada de ella en vivo, me encantaría. Quien tenga la oportunidad de verla ahora en la exposición que tiene este año en Nueva York, que creo que es la ejemplificación perfecta de todo este discurso que estoy tratando. Wangechi Mutu es keniata, se ha estado moviendo de Nairobi a Brooklyn, que también ha tenido ahí su estudio y se ha formado allí. Y su hibridación personal,
junto con la de su discurso y su proceso plástico, me parecen completamente coherentes y fascinantes, porque al fin y al cabo podemos ver cómo puede entrar dentro del afrofuturismo, del decolonialismo, del ecofeminismo y la transversalidad, tanto en su forma de trabajo como en su discurso, todo lo que abarca. Entonces, el título de la exposición que tiene este año, Entrelazados, ya lo deja más que claro. Su práctica artística comienza por temas de recursos con lo que es el collage bidimensional, aunque ella siempre ha utilizado carborundum, pelo, arena de su tierra. Explora al fin y al cabo lo que es el camuflaje y la transformación, y al final lo que hace es un collage expandido, el femage, ¿no? tan repetido en la historia de las mujeres artistas multidisciplinares. Con el paso de los años ha extendido sus estrategias de trabajo a distintos medios y ha desarrollado estas formas híbridas y fantásticas que al final fusionan narraciones míticas y folclóricas con referencias sociohistóricas. Entonces, creo que la obra de Mutu está siempre cuestionando la clasificación de culturas y de historias humanas, y por otro lado está metiendo ese lado no humano en lo humano, pero sin esa clave negativa antropomórfica y antropocéntrica, que es lo que me resulta tan poderoso e innovador de su trabajo. Y quería leer una descripción, un textito que da una de las comisarias, Vivian Crockett, de esta exposición, que creo que resume perfectamente todo de lo que he estado hablando. La obra de Mutu se caracteriza desde hace tiempo por un sentido de fronteras permeables e hibridez, invertido en los complejos encuentros de cuerpos, lugares y estructuras. Su obra aborda realidades contemporáneas y propone nuevos modelos para un futuro radicalmente distinto, basado en el feminismo, el afrofuturismo y la simbiosis entre especies. No lo habría dicho yo mejor. Entonces quería acabar con el resultado plástico, porque también, además de creo que la investigación y la creación para mí van unidos. Esta instalación, que fue fruto de uno de mis últimos proyectos, Simpoiesis, hemorragia interna, que iba de lo particular a lo general o viceversa, con este cuerpo paisaje hecho con negativos de escayola que trataban sobre esa huella humana y ese cuerpo paisaje que al final lo que quiere es hablar de esa simbiosis entre todas las especies, incluyéndonos a nosotros, fuera de esa visión jerarquizada que nos pone por encima. Y sobre todo también lo que buscaba era diluir estas fronteras, estas dualidades, y buscar un poco ese modelo alternativo a la visión tradicional tan enraizada, ¿no?, en todas nosotras. Entonces, bueno, no pudiendo extenderme ya mucho más, aquí para que veáis algunos detalles de la pieza, quería dejar una breve bibliografía variada, así diversa, de distintos puntos de contacto de toda esta cuestión sobre la hibridación y su implicación y mensaje ético y filosófico en el arte. Y bueno, quería dejar pues eso, esta breve, así por dar un poco más de luz sobre el tema, ya que creo que esta cuestión es muy extensa y muy fértil, y me parece más que lógico el hecho de que esta corriente de pensamiento y de acción esté en auge, en crecimiento, ya que vivimos en unos tiempos que le corresponden, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero vuestras preguntas, aportes y todo lo que pueda ser enriquecedor para el tema. Muchas gracias.